acuerdan de calcular los sistemas? Sí. Mira Camila. Vamos a repasarlo porque en odontopediatría es súper importante. Vamos a recordar cuáles son los anestésicos más utilizados en odontología en general, pero específicamente en odontopediatría. Y las recomendaciones y complicaciones que se nos pueden presentar en el consultorio. ¿Ok? Listo. Entonces, empezando con las diferencias anatómicas, debemos recordar que los huesos de los niños son menos densos y poseen espacios medulares más amplios. ¿Esto qué implicación va a tener al momento de colocar la anestesia? Que se vaya más rápido. Exactamente. Los huesos son de menor dimensión, obviamente. Todavía el paciente no ha crecido, no se ha desarrollado y por tanto los huesos son de menor dimensión. Y estas dimensiones diferentes también van acompañadas de posiciones diferentes de las estructuras anatómicas que nosotros tomamos como referencia para colocar la anestesia. Ok, lo vamos a ver ahora. Y una de esas consideraciones es que el conducto del nervio dentario inferior tiene una posición diferente y va cambiando de acuerdo a la edad. Vamos a ver en esta diapositiva cómo es, la salida del nervio dentario inferior va cambiando con ese recambio de edad. ¿De acuerdo? En el recién nacido están, miren, casi en la escotadura. Sí, pero ya, fíjense cómo en un lactante, a los 4 o 5 años, fíjense cómo va prácticamente paralelo al plano oclusal de los dientes inferiores. ¿Qué ustedes le enseñaron para anestesiar? Cuando ustedes se pusieron anestesia entre ustedes, ¿qué les enseñaron a tomar como referencia? La rama de la mandíbula. Te dicen, ¿verdad? Lleva tu dedo índice, palpa la rama de la mandíbula. Sí. ¿Y cómo se coloca cuando vamos a hacer el bloqueo para el dentario inferior? Yo traje un maniquí para eso, para que repasen. Para el dentario inferior. ¿Ah? Pero dígame. ¿Cómo me posiciono? Hacia el nivel premolar o molar, el lado opuesto. Del lado opuesto, ¿verdad? Yo voy, después que palpé y ya yo vi dónde está mi rama mandibular, el borde anterior de la rama, entonces yo voy a introducir mi aguja desde el lado contrario al que voy a anestesiar, tomando de referencia los premolares. ¿Verdad que sí? Y luego que he depositado parte del carpule, más o menos la mitad, ¿qué hago? Retiro un poquito y me reposiciono paralelo al lado en que estoy trabajando, ¿verdad que sí? Bueno, pues básicamente vamos a hacer lo mismo en los niños, pero nuestro punto de referencia va a estar más hacia inferior. Fíjense cómo en un adulto la espina de Spitz está aquí. Miren dónde están los dientes, ¿verdad? Está mucho más alto. Pero en un niño está prácticamente paralelo al plano oclusal de los dientes. ¿Qué pasa? Si no tomamos eso como referencia, como diferencia anatómica, entonces vamos a colocar la anestesia muy alta y el paciente no vamos a realizar una buena técnica. ¿De acuerdo? Entonces, esta es una de las primeras consideraciones que debemos tomar. En maxilar superior es mucho más fácil porque la técnica para anestesia infiltrativa es igual en adultos y en niños. Bien. Entonces, una cosa importante, traje también 2 agujitas para que recordemos. En adultos nos enseñaron en anestesia que vamos a usar la aguja corta para anestesia infiltrativa y para intraligamentosa, para intrapulpar, para transpapilar, aguja corta. Y que la aguja larga la íbamos a emplear para bloqueo mandibular del dentario inferior. Pues resulta que en odontopediatría solo vamos a usar, no importa la técnica, siempre vamos a usar aguja corta, salvo que ya sea un adolescente que tenga contextura ya de persona adulta, pero en odontopediatría siempre vamos a usar aguja corta.
yo uso esa aguja larga en unos huesos que ya dijimos que tienen dimensiones más pequeñas, yo voy a llegar yo no sé ni a dónde. ¿Verdad que sí? Entonces siempre con aguja corta. Y una cosa importante, el bisel va hacia el hueso. Ustedes lo saben, díganlo. Hacia el hueso. Díganlo sin miedo. El bisel de la aguja va hacia el hueso. ¿Ustedes se acuerdan o la teníamos que pasar para que se acuerden la diferencia? Entonces nada, recordar esa parte. El diámetro de la aguja es 21, 23 milímetros como... milímetro no. Micro, no sé. 21 como... Es G algo. Ajá. El largo es 21 milímetros de largo. La agujita. Entonces, una cosa importante. En odontopediatría tenemos la particularidad de que hay que manejar la conducta del niño. ¿Verdad que sí? Si a ustedes le van a poner una inyección y les pinchan sin que ustedes sepan nada, ¿les gustaría? No. Entonces, en odontopediatría tenemos que manejar la ansiedad que genera el hecho de estar en un consultorio dentario, en un consultorio odontológico, y tenemos que manejar, como yo les digo siempre, no todo se dice, pero no le pueden ocultar las cosas. Porque cuando venga la siguiente cita, si le hablaste mentira o le ocultaste cosas, ya viene predispuesto. ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido, tenemos que ir conociendo a nuestro paciente y ver qué técnicas nos funcionan. Pudiéramos usar distracción. Si es un niño que tiene una edad más o menos, ¿verdad? Uno puede hacer una explicación general sin mencionar aguja, puya, sangre, nada de eso. ¿Ok? Usando un lenguaje pediátrico adecuado para el niño, palabras que no vayan a asustar, pero tampoco le oculto toda la verdad. Me pasó una vez, la única vez en mi vida, que después de media hora con el paciente, que no, yo sé que tú me vas a apoyar y no me voy a dejar. Enséñame la aguja, me dijo una ya. Cuando ya estábamos la asistente, la hermana, nosotros ya teníamos media hora con el muchachito, estábamos desbaratadas ya las 3. Él me dice, tú me enseñas la aguja y ya, yo voy a abrir la boca. Y yo, pues ok, mira, esto es lo que yo voy a usar ya. Ahí fue que ese niño dio patadas. Entonces, no enseñamos nunca, porque uno no sabe cuál va a ser la reacción del niño, pero sí vamos manejando de acuerdo a su edad y a su conducta. ¿Ok? Recordar entonces siempre aguja corta. Y hay una, perdón, para bebés también, en caso de que vayan a hacer un procedimiento, hay una que son todavía más cortas que la otra, que se llama extra corta. ¿Ok? Porque hay veces que hay que cortar frenillos linguales y hay que poner anestesia, ¿verdad? Porque es una sangre fría. Y con una corta, si la entro con todo, me puedo atravesar la lengua del bebé. ¿Ok? Entonces hay una extra corta también disponible, que está más cortita. Así es. Más difícil de encontrar, pero sí, Sí, hay. Entonces, con respecto a las diferencias fisiológicas, recordando de anestesia, cuando depositamos el anestésico, lo que hacemos es bloquear los canales de sodio y de calcio, ¿verdad? Entonces, esa diferencia ahí es lo que hace que el nervio se bloquee. En el caso de los pacientes pediátricos, ¿ustedes se acuerdan de las neuronas? Que tienen las dendritas, el cuerpo, el axón. Entonces, ¿qué pasa? Que el axón de las neuronas está recubierto por la vaina de mielina. Y a medida que vamos creciendo, esa vaina de mielina es más gruesa. ¿De acuerdo? En los niños es mucho más delgada y por tanto la interrupción de los impulsos nerviosos es más rápida y con menos cantidad del anestésico. Eso es importante también para no sobremedicar al paciente. Aparte de otras consideraciones, ¿verdad?, que debemos tener con respecto al metabolismo de esos anestésicos. Entonces, la dosis se va a calcular siempre en base a la edad y al peso corporal, tratando de no excedernos de la dosis máxima. Cada anestésico, dependiendo del tipo que empleemos, tiene una dosis máxima por kilogramo de peso. Entonces, es muy importante una buena historia clínica, si hay patología hepática, por ejemplo, si es un paciente que tiene hemoglobinopatías o coagulopatías,
si es un paciente que tiene alguna condición cardíaca, si es asmático. O sea, hay varias consideraciones que debemos tomar en cuenta. Y una de las preguntas que está en su ficha de odontopediatría es si el paciente se ha sometido previamente a algún tratamiento odontológico y si hubo alguna reacción al anestésico. ¿Okay? Generalmente las reacciones alérgicas al anestésico como tal son raras. Generalmente las reacciones son a los conservantes que utilizan en los anestésicos, como es el metilparabenilo. ¿Okay? Entonces, acá hay algunos de los anestésicos más empleados. Comúnmente vamos a usar esos dos, pero hay más. Tenemos prilocaína, tenemos otros anestésicos. Déjame poner aquí una cosa en la pizarra. Con respecto a esta parte, recordar que si es un paciente ASA 1, o sea, un paciente sano, podemos emplear lidocaína al 2%. ¿Cuál es la ventaja de la lidocaína al 2%? Que tiene vasoconstrictor y nos va a ayudar a que haya menos sangrado durante el procedimiento o durante la función. Entonces, esa lidocaína, no sé si han visto que el carpule dice lidocaína con epinefrina, 1 en 100.000, 1 en 50.000. En odontopediatría, preferible que veamos que sea 1 en 100.000. Y lo digo porque a veces los depósitos, la 1 en 50.000 casi no se les vende. Y cuando tú pides, ay, mándame el lido al 2%, te mandan de la 1 en 50.000, que no está recomendada ni para los adultos, para que manejemos una dosis adecuada, menos riesgo. Entonces, en un carpule de lidocaína al 2%, tenemos 36 miligramos del anestésico en ese carpule. ¿Okay? O sea que en este carpulito que me preparo Margot, lido al 2, aquí dentro tenemos 36 miligramos de la lidocaína. ¿Okay? Y la epinefrina sería lo que está diluido 1 en 100.000. Por eso dice al 2%. Entonces, en la mepivacaína al 3%, que es la que vamos a emplear en aquellos pacientes que tienen cardiopatías, en los cuales no podemos usar vasoconstrictores, no en todos los pacientes con cardiopatías está contraindicado el vasoconstrictor. Vamos a trabajar con mepivacaína al 3% en aquellas cardiopatías que son cianóticas. ¿Okay? O sea que el paciente tiene problemas con la oxigenación y demás. Entonces usamos mepivacaína al 3% y en un carpule de mepivacaína hay 54 miligramos del anestésico. ¿Okay? O sea que es diferente, aunque en cantidad tienen la misma cantidad de anestesia en líquido, ¿verdad? Pero la cantidad del anestésico por carpule varía. Lidocaína al 2% son 36. Mepivacaína 3, 54 miligramos del anestésico. ¿Ok? ¿Y por qué eso es importante? Porque yo les dije que vamos a calcular la dosis por paciente. ¿Sí? Y la dosis viene en miligramos por kilogramo de peso. Y si si te da que son 70 miligramos, y cuando tú vas a pedir la anestesia lo que te dan es esto, ¿cómo tú sabes? ¿Ok? Entonces tenemos que aprender a calcular varias cosas. Primero, calcular el peso del paciente en kilogramos, porque en nuestro país usamos libras. Segundo, de acuerdo al anestésico que voy a usar, cuál es la dosis máxima. Y tercero, esa dosis máxima, traducirla a carpule, porque al final lo que yo tengo que decir, le puedo poner medio carpule, un carpule, 2 carpules, 3 carpules. ¿Ok? Entonces, esos 3 cálculos hay que aprenderlos para poder manejar dosis en odontopediatría. Tenemos unos ejercicios aquí. Lo vamos a hacer, vayan anotando. Tenemos una primera paciente de 40 libras en buenas condiciones de salud.
Y tenemos un paciente masculino con una cardiopatía congénita que pesa 55 libras. Voy a poner unos notes para que podamos hacer el cálculo. Primero, llenar las libras a kilogramos. Dosis máxima lo podemos manejar entre 4 y 4.4. La American Academy of Pediatric Dentistry maneja 4.4. Hay algunos autores que manejan 4 como dosis máxima, es mínima la diferencia. Si quieren lo hacemos con 4.4. Vamos a multiplicar los kilogramos por la dosis máxima y vamos a dividir ese resultado que nos dé entre los miligramos que tiene el cálculo. Voy atrás, te lo dije todo en mi cálculo. Tenemos nuestros dos casitos, ¿verdad? Vamos con la primera paciente. Tiene 40 libras, buenas condiciones de salud y un dato importante. Afortunadamente para nosotros, porque es más fácil de recordar, tanto la lidocaína al 2% como la mepivacaína al 3%, la dosis máxima la vamos a manejar en 4.4 miligramos por kilogramo. ¿Ok? Bien. Entonces, primero, ¿cuántos son 40 libras? 40 libras entre 18.18. 18. 18. Es 2.2. Lo puedes redondear a 18. No, 18. Porque después del 5, ya, 18.2. Vamos a poner así, que sea más rápido. Muy bien. Luego que tenemos eso, en esta paciente que tiene buenas condiciones de salud, ¿qué anestésico vamos a usar? Sobre eso, sobre redondearlo, porque cuando yo di mi clase de anestesia, por lo menos con la doctora Fanny, ella nos dijo a nosotros que nunca redondeáramos hasta Para el final, quedarse, porque con los al final tú estás haciendo esto por un cálculo exacto que tú necesitas Estamos de... redondeando 0.02. No, pero es una pregunta en general, no en este caso. No pasa nada. No pasa nada que redondeemos. Aquí no. La dosis máxima de cada anestésico, ¿lo podemos buscar en algún documento que tenga? Sí, hay una tabla y yo les voy a compartir en el aula virtual también la guía de la AAPD, que ahí tiene la tablita de todos los anestésicos y en la presentación también hay una. ¿Ok? Se multiplica eso por 4.4. Exactamente, porque dijimos que eran 4.4 miligramos por cada kilogramo que pesa el paciente. Entonces yo voy a multiplicar 4.4 miligramos por kilogramo por 18. Si maybe le quiere poner 18.18, no pasa nada. Es buena pregunta. Miren lo que sucede, ¿se acuerdan de matemática? Ahora uno dice, por eso fue que me enseñaron matemáticas. La regla de... Exactamente. Este que va arriba lo cancelo con este que va abajo y me queda en miligramos. ¿Cuánto dio la misma? 80. 80 punto qué? 80. O sea que ese paciente que tiene 40 libras, lo máximo que puede recibir son 80 miligramos de lidocaína al 2%. ¿Qué fue? Pero esos 80 no se tienen que dividir entre los 36 que tienen. Pero vamos paso. vamos paso a paso. Esa es la dosis Ya en sabemos miligramos. su cuerpo cuánta lidocaína al 2% puede recibir como máximo. Pero ahora nosotros tenemos que saber cuánto es eso en calcule, porque si Camila está haciendo una exodoncia y yo voy y al niño le está doliendo, le digo, Camila, ¿cuánto llevas de anestesia para saber si podemos poner más? Por eso es que les dicen, guarden los calcules ahí en la bandeja, porque uno tiene que ir viendo para no pasarse de esa dosis máxima que puede recibir el paciente. O sea, su cuerpo puede recibir 80 miligramos. ¿Cómo lo traduzco en carpules? Dijimos ahorita que en un carpule de lidocaína al 2 hay 36 miligramos. Ahora vamos a hacer una reglita de 3. ¿Ok?
la dosis máxima, no necesariamente el paciente necesita 80, ¿ok? Puede ser que con 50 usted pueda hacer extracción sin problema, ¿ok? Y eso es importante, ¿por qué? Porque ahorita dijimos que el trabeculado óseo es mayor, la vaina de mielina es más finita y los huesos tienen menor dimensión, entonces no tengo que llegar a la dosis máxima. A veces con medio carpule que yo coloque, yo tengo el bloqueo de la... Exacto. Perfecto, para ese paciente. ¿Ok? Entonces, un carpule tiene 36 miligramos. Si yo calculé que su dosis máxima son 80, X carpule, ¿de verdad? ¿Cómo lo vamos a hacer? 80 entre 36, ¿cuánto dio? 2.2, que serían 2 cápsulas nada más. Como multiplicamos y dividimos, miligramos se tacha con miligramos, me queda carpule, ¿verdad? La respuesta me va a quedar en carpule. O sea que ese pacientito, esa paciente de 40 libras, lo máximo que puedo usar por cita son 2.2 carpules. O sea que si estoy haciendo una extracción, ya puse un carpule, sigue molestando, ya yo sé que el máximo que puedo poner son 2. O si voy a hacer varios procedimientos en un mismo paciente, también tengo que considerar eso. Ah, ya yo le puse un carpule para esto, entonces me queda uno y un poquitito para lo otro que voy a hacer. ¿De acuerdo? Nunca pasarnos de esa dosis máxima, a menos que ustedes se quieran ir con el paciente en una ambulancia para el hospital. ¿Ok? Había una mano levantada. Ya. Muy bien, en el otro caso, paciente masculino de 55 libras con una cardiopatía. 55 de 2. Primero, ¿qué anestésico vamos a usar? Mepivacaína al 3%. Muy bien. Entonces vamos a hacer el cálculo. ¿Quién lo quiere hacer? La persona. El paciente tiene 50 libras. 55. Ah, 55 entre 2.2 es igual En lo que me iba calculando, les comento, A 25. hay algunas aplicaciones que se pueden descargar en su celular. Si no tienen tiempo en la clínica o en una consulta, hay una aplicación, tú pones ahí cuánto pesa el paciente y te hace el cálculo del anestésico. Te pones el peso y el tipo de anestésico empleado. Y él te calcula. Es el colmo del porno, pero hay que aprenderlo a hacer así, porque no siempre tenemos la aplicación, pero que sepan que es un recurso también que pueden tener. ¿Y cómo se llama la aplicación? Te debo el nombre, lo voy a hacer. Y entonces, ¿Y qué funciona para recibir el paciente en el cuerpo en general. Entonces, ¿Cuánto te dio? 110. 110 miligramos. Y entonces, para calcular esos 110 miligramos en carpules, me dijo que la mepivacaína era el 54%. Una reglita de 3. Yo tengo que usar la calculadora. 54. Un carpule igual a 54, X igual a 2.03. ¿A todos les dio eso? Sería 110 entre 54. Como es tan poquito, 2.03, redondeamos a 2 carpules máximo para ese paciente. Dudas de cálculo, porque la tarea de este tema va a ser justamente 2 casos para calcular dosis, pero hago también algunas otras preguntas. ¿Cómo cuáles? ¿Cuándo usar un anestésico y cuándo usar el otro? Por ejemplo.
lidocaína es mejor porque nosotros no usamos anticoagulantes. Por el Aquí costo. lo usamos, pero ¿qué? Por el costo. En la clínica sería más bien por el costo. Así lo mismo. Y para la ortopediatría, en específico, ¿es más utilizada la lidocaína o la lido? Lido, pero hay varios estudios de que hablan de que no uses arte en un libro de 4 años. Pero, Mira. o sea, hay algunos casos que no tenemos. Esta es la guía de la APD y ellos te lo ponen como uno de los anestésicos que puedes emplear. Básicamente nos manejamos con estos dos, lidocaína al 2, aunque aquí ellos te lo ponen unos 50.000, acuérdense que te ponen unos 100.000, y la mepivacaína al 3. ¿Ok? Pero que ustedes sepan también que se puede usar la bupivacaína, aquí te dan también la dosis máxima, y la articaína, pero nosotros casi siempre nos manejamos con las otras. Aquí sí. Entonces, una de las cosas de los beneficios de la articaína es que la duración la puedes extender hasta 230 minutos, la lido te da 200 minutos, y la mepivacaína 240. Y la Perfecta, que, o sea, tiene una duración muchísimo más larga en consideración con las Sí, demás. sí. Porque Que hacen el examen, por eso mismo, por su efecto prolongado. En los niños no les conviene, el anestésico se prolonga. Vamos a ver ahorita las complicaciones. Y la antihiamina, o sea que se metaboliza por bien. Ay, esa es una cosa importante Va también. terminando ahí. Déjame ver si yo se lo subrayé por aquí. Explica. ¿Ustedes se acuerdan de anestesia que les hablaron de ésteres y amigas? La lidocaína y la mepivacaína son amigas. Y el metabolismo, o sea, todo lo que sea medicamento para nuestro cuerpo tiene un proceso metabólico, ¿verdad? Y es más seguro cuando son amigas que cuando son ésteres. Entonces, por eso también es una de las cosas que tomamos en cuenta. entonces tenemos que subir al artículo. Yes. Aquí está también, esta es otra tabla, este del Dr. Bob, básicamente es lo mismo con los medicamentos. Él incluye la prilocaína y su dosis máxima, concentración. Fíjense cómo él redondea la dosis máxima a 4 en lugar de 4.4, como para mantenerse con ese margen de seguridad. ¿Ok? Entonces, técnicas de anestesia local. Tenemos la anestesia tópica. Hay muchos odontólogos acostumbrados a trabajar en adultos que no usan anestesia tópica, dicen que eso es un placebo, que eso no hace nada, pero realmente sí hace cuando usamos una buena técnica de anestesia tópica, porque no es magia tampoco. ¿Ok? ¿Ustedes se acuerdan las diferentes vías de administración de los medicamentos? Vía oral, vía parenteral. La vía tópica es una de las vías para aplicar medicamentos. Y hay anestésicos que los podemos emplear vía tópica. Ahora bien, tenemos que colocarlo en el lugar donde vamos a hacer la punción, masajear, esperar 2 a 3 minutos. ¿Por qué? Porque tenemos un epitelio con varias capitas de células y estás poniendo un medicamento en gel que no va a hacer magia, sino que tiene que absorberse a través de esas diferentes capas de las células en este tejido para poder hacer su función. ¿Ok? Entonces, no es colocar y vamos a ir. Lo colocamos y hay que esperar. Recordar que hay en gel y que hay en spray. En odontopediatría preferimos usar el de gel por una razón muy sencilla. El spray casi siempre asusta al paciente. Y entonces por eso preferimos el gel, pero el spray también funciona muy bien. Tenemos un tipo de anestésico que no ha tenido auge, y ahora les explico por qué. Son unos portacarpules sin aguja, funcionan a presión, pero sucede que es tan molesto porque la presión
para que ese medicamento penetre los tejidos, es tan grande la presión que produce igual o más molestia que un pinchoncito de la aguja. Entonces no ha tenido tanto auge este tipo de anestesia. Entonces, seguimos optando por la inyección, que ustedes manejan con su portacarpula, su carpula y su agua. Ahora también hay unos dispositivos que uno conecta a la corriente y te va midiendo la cantidad de anestésico que vas depositando. Y tienes también más control de cuánto carpule, cuánto la dosis máxima que ese paciente puede recibir. ¿Okay? Mientras tanto... Porque lo que duele realmente es como la expansión, la presión del tejido entrante. O sea, porque ustedes se han puesto, o sea, ustedes saben. Entonces, lo que hace ese digital es que lo va entrando, lo va depositando por gotita para que no moleste, pero se extiende mucho el tiempo del niño Y una de las cosas que vamos a ver también de las recomendaciones es la inyección lenta. Justo por eso, por la presión de ese líquido que va ejerciendo sobre los tejidos. Lento, sí, porque te llegan a la clínica, meten el carpul y te hacen así, derechito. ¿Ok? Y no es así. Despacio, despacito. Dos errores, le ponen la tópica y vamos a ir. Y la tópica se seca. Tópica, esperar y luego inyección lenta. Con el pacientito bien sujetado para que no se mueva, porque esa es una complicación también que podemos tener, que se nos fracture la aguja. Acuérdenme de decir algo. Entonces, recomendaciones: preparar al niño, ya lo dijimos, lenguaje pediátrico, no usar palabras que generen ansiedad y miedo. Usar un lenguaje positivo, no mentir, distraer al paciente y usar anestesia tópica en el lugar de la inyección. Como el doctor mencionó, en el área donde vamos a colocar la anestesia tópica, primero pasamos o una gasa o un algodón seco para que esa saliva no me interfiera con la absorción del anestésico en general. ¿Okay? Administración lenta, porque si es rápida expandemos los tejidos y eso va a producir dolor. La anestesia debe estar a temperatura ambiente. A nadie se le ocurra guardar esto en nevera. Y tampoco en lugares que están muy fríos, uno lo que hace es que con tu guante puesto calientas un poquito el carpule. Mientras más parecido a la temperatura corporal, más tolerable para el paciente va a ser. ¿Okay? Y controlar los movimientos del niño. En algunos casos necesitamos inmovilización médica, pero nosotros, el asistente, la mamá, ayudar para que en el momento de la inyección no haya movimientos bruscos que puedan producir un accidente y ocasionemos una iatrogenia. Doctor, no van a metérselo rápido al niño. ¿Qué? Un solo golpe, la anestesia de un solo golpe. No, acabamos de decir que no. Depósito lento. Igual siempre van a llorar y empujarse. Puede que lloren, pero yo he Lentamente. tenido niños que no hacen ni. Y yo he tenido niños que ni cuenta se dan que puse anestesia. Todo está en cómo ustedes lo manejan y qué características tiene ese niño. Mientras más ustedes conozcan al paciente, mejor va a ser para poderlos manejar ellos. Algo importante también, antes de depositar el anestésico, aspiramos para ver si no estamos dentro de un vaso sanguíneo. ¿Okay? ¿Por qué puede fracasar la anestesia en odontopediatría? Porque usamos una técnica inadecuada, porque no tomamos en cuenta las consideraciones anatómicas y fisiológicas que mencionamos al inicio. Cuando usamos una concentración insuficiente del anestésico o cuando hay algún tipo de proceso inflamatorio o infeccioso. Okay, recuerden de la pus y qué pasa con la anestesia. ¿Qué pasa si el paciente tiene supuración? Que el pH correctamente. Entonces, en esos casos vamos o a anestesiar en una zona alejada del punto de infección si se puede, porque el superior no es tan fácil, tengo que anestesiar donde voy a trabajar. Y en segundo lugar, cronificar eso. ¿Qué significa cronificar? Que no, si hay un absceso agudo, si hay supuración y el proceso está agudo, medicamos antes de
A saber qué tan profundo es. 25. Ah, no, ok. ¿Ustedes se acuerdan de la hemoglobina? ¿Se acuerdan, no sé si en bioquímica o en orgánica, hablaron de la molécula de la hemoglobina? La hemoglobina son cuatro cadenitas de una proteína que se llama globina. Las puse en colores diferentes porque hay globina alfa y beta, cadena alfa y beta. Pero en fin, en la hemoglobina hay 4 de esas cadenas. Y cada una de esas cadenas tiene un grupo hemo que contiene hierro. Ok, ese grupo hemo, por eso se llama hemoglobina, 4 cadenas de globina con grupo hemo. Ese grupo hemo es el encargado de transportar el oxígeno. O sea que coge el oxígeno, lo transporta, lo lleva a los tejidos. ¿Sí? Entonces, aquí les hablo de la metahemoglobinemia. Química pura. El grupo hemo tiene el hierro en estado ferroso. Pero por algunos medicamentos, incluidos algunos anestésicos como la benzocaína, la lidocaína en menos proporción, pero también puede producirlo. Ese grupo hemo, en lugar del hierro estar en estado ferroso, o sea que perdió 2 electrones, pierde 3 electrones. Va a estar en estado férrico. ¿Quién lo dijo? Muy bien, me acuerdo de aquí. Entonces, ¿qué pasa? Que perdió 3 electrones en lugar de 2. ¿Qué sucede eso? ¿Qué implicaciones tiene eso? Imaginemos que este es mi grupo. El grupo hemo, con el hierro, atrapa el oxígeno. Lo hago así con un dibujito como que lo está abrazando. Lo abraza bien y lo lleva a los tejidos. Pero cuando el grupo hemo está en estado férrico, el hierro, en lugar de abrazarlo bien y llevarlo a los tejidos, lo tiene levemente sujetado. De aquí a que llegue el tejido, el globito se le soltó. ¿Ok? Es una forma de entender. Lo ideal es que el grupo hemo, el hierro esté en estado ferroso para que sujete bien ese oxígeno hasta donde lo va a llevar. Pero cuando hay metahemoglobinemia, lo que sucede es que ese grupo hemo se une al oxígeno más levemente. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que el paciente va a comenzar a presentar cianosis, se va a poner azul. ¿Por qué? Porque el oxígeno no está llegando bien a todos los tejidos, se va a afectar su sistema nervioso y su sistema cardiovascular. ¿Ok? ¿Por qué puede suceder eso? Hay algunas personas que son más susceptibles que otras, sobre todo si hay antecedentes familiares de que eso ha sucedido. Y también, mientras más pequeño el paciente, hay más riesgo de que haga una metahemoglobinemia adquirida. Doctora, ¿pero qué siente el paciente? O sea, ¿cuáles son los síntomas del paciente con una... Mareo, dolor de cabeza, se va poniendo la coloración azul y se puede desmayar en casos graves donde más del 70% de las cadenitas de hemoglobina tienen esta condición, entonces puede ser letal. ¿Ok? Una cosa importante, hay metahemoglobinemia, digamos congénita, pero no estamos hablando de la congénita, sino de la adquirida por uso de anestésicos. ¿Ok? ¿Qué otras cosas pueden dar eso? Los geles de la decisión difícil. ¿Se acuerdan que vimos el semestre pasado? Todo lo que tenga hace 2 benzocaína. Lo que tengo conmigo. Los geles de esos de benzocaína, los Oragel, Baby Oragel, eso no se puede usar. Está Porque- contraindicado. Por eso no se usa.
Pero aparte de los anestésicos, la metahemoglobinemia adquirida puede ser también por los nitritos y nitratos de algunos alimentos que comemos, Y drogas. como los embutidos, chorizo, jamones, salami, todo eso. Si el paciente come mucho eso, aparte tiene antecedentes familiares y aparte le ponemos benzocaína o, acuérdense que en algunos casos también se ha visto reporte de pacientes que se ha usado lidocaína y también presenta el cuadro. Entonces, eso es una de las complicaciones que puede pasar. Camila. ¿No te puedes repetir lo del tema de los embutidos? Porque yo no entendí esa parte. Que los pacientes que consumen muchos embutidos, los embutidos tienen nitritos y nitratos como conservantes y pueden desarrollar metahemoglobinemia. Y eso antes de consulta. En exceso. Eso puede ser con uso o sin uso de anestésico. O sea, si tú comes muchísimo embutido, puede pasar eso. Y una pregunta, un paciente que viene con esa predisposición de metahemoglobinemia, antes de colocar el anestésico, ¿qué se hace? ¿Se despacha el paciente? No, reducirle la dosis y Quizás no usar propio. a lo mejor dividir lo que vamos a hacer por consulta para necesitar menos anestésico en cada cita. ¿Ok? Iba a decir otra cosa. Que también decía ahorita que es más común mientras más pequeñito es el paciente, porque en nuestros primer año, 2 años, nosotros nacemos con nuestra hemoglobina, ¿verdad? Pero en las primeras etapas tenemos también un tipo de hemoglobina que se llama hemoglobina fetal, que básicamente la heredamos de la mamá. Entonces, mientras más alta la cantidad de hemoglobina fetal en el paciente, más riesgo de metahemoglobinemia adquirida, por un asunto del tipo de hemoglobina. ¿Ok? Entonces, esa es una de las complicaciones. Otra cosa, sobredosis, pero ya aquí todo el mundo sabe cómo evitar una sobredosis. Hay que hacer el cálculo siempre. En la clínica hay una balanza, usted pesa a su paciente si la mamá no sabe cuánto pesa y le calculan su dosis. ¿Okay? Reacciones alérgicas, ya mencionamos que generalmente no es a la lidocaína como tal, sino a los conservantes. Podemos tener casos de síncope o hipotensión vasovagal. ¿Qué sucede? Que cuando depositamos ese anestésico directamente en un vaso sanguíneo, le puede bajar la presión al paciente. El paciente como que se bajó. ¿Ok? Entonces, en ese caso, ¿cuál es nuestra conducta a seguir? Súbele los pies. ¿Cómo se llama esa técnica? Tren del embudo. Ajá, eso mismo. Exactamente. Entonces, lo que vamos a hacer es bajar nuestro sillón, poner la cabeza más hacia abajo, subir los pies con la misma inclinación del sillón, pero poniendo también algún cojín o algo, que los pies queden elevados, y el paciente poco a poco se va a ir sintiendo mejor a medida que el oxígeno llegue en más concentración al cerebro. Pasa. ¿Qué? Eso pasa. Y pasa. A mí me pasó. A mí me pusieron una troncular y yo le dije a la doctora, ay, me siento así. Sentí que me bajó de golpe la presión. Posiblemente fue eso, la anestesia quedó justo dentro de un vaso sanguíneo. Inyección dolorosa, pero ya dijimos cómo evitarlo, calentar un poquito el anestésico y la inyección lenta para que sea menos dolorosa, usando el anestésico tópico antes de la inyección. Podemos producir también necrosis palatina. Recuerden que en el paladar es un poquitito de anestésico y depósito lento. Si depositamos mucho y rápido, lo que hacemos es separar el tejido epitelial del hueso del paladar y eso produce necrosis. Eso es terrible. ¿Ok? Uno va depositando lentamente y no hay que poner grandes cantidades en paladar. Trismo, cuando usamos técnica troncular, el paciente se queda varios días después, ay, tengo molestia para abrir y cerrar. ¿Ok? Rotura de la aguja, terrible. En este caso, si es un paciente que se está moviendo mucho
y vamos a suponer que necesito anestesiar en 2 lugares y la aguja se me ha ido moviendo cuando inyecto, cambien la aguja. Si ya es una aguja que se ha ido deformando, entonces la cambian para evitar que se rompa. Hubo un caso aquí, creo, sí, a una doctora. El niño se le estaba moviendo muchísimo, se rompió la aguja 11 y pico de la mañana, terminándose la tanda, y la aguja se quedó dentro, gracias. Entonces, ¿Qué se hace? se puede evitar. Emergencia. Buscarlo y cirugía. En algunos casos uno lo puede palpar y con una pinza tratar, pero si no, hay que abrir un poquito. Cosas que se pueden evitar. ¿Ok? Las agujas son muy finitas, entonces si ya le he puesto en varios lugares y el niño se está moviendo, tiende a fracturarse. No es tan fácil que pase, pero puede pasar. Para una anestesia procular, ¿se puede colocar el bloque para mantener la boca abierta antes? Sí. Si no te impide colocar la angulación correcta de tu aguja, sí, lo puedes usar. Se pone del lado contrario. Sí, ajá, ya lo ves. ¿Cómo se llama el instrumento que es como una tijera? Ok, A ver, Doctora, una cosa que no tiene nada que ver con la clase. dile que estoy en clase y que yo vi que ella me escribió, pero sí. Ok, y lo que pasa es que nosotros somos los que terminando esta clase no sabemos qué vamos a hacer, porque tenemos o ir a la reunión con ustedes o irnos para comunidades. Tranquilo, yo leo y respondo. Ok. Entonces, otras complicaciones que son súper comunes son las mordeduras y quemaduras post-anestesia. ¿Cómo es? El paciente, tú lo atendiste, perfecto, calculaste tu dosis, hiciste el procedimiento, todo muy bien y feliz. Se te olvida explicarle a los padres y al paciente que no se puede morder ni comer cosas muy calientes o muy frías porque el área está anestesiada. Vimos ahorita en la tablita cuánto dura cada anestésico después de colocado. Entonces el paciente se va, ay, te portaste bien, vamos a comprarte una pizza. Una pizza con el queso calientito, ahí se quemó el muchacho. O, este caso fue real, nos pasó al clínico, una joven que estaba haciendo una pulpotomía en un diente inferior. El paciente tenía la goma líquida, ella estaba concentrada en su molar, pero el niño, mientras ella trabajaba, se estaba succionando el labio inferior. Cuando retiramos la goma líquida, el paciente tenía, no el lado que trabajamos, el otro lado, así. Ya ustedes saben, explicarle a la mamá, mire, se fue por la anestesia, él se estaba succionando, tal y tal. No se veía, pero tenía la goma líquida. Y nada, molesta. Estas cosas molestan muchísimo. Y los padres se impresionan mucho porque se inflama, molesta, y por los días se va poniendo blanco, etc. Cosas que se pueden evitar simplemente diciéndole, recuerde que está anestesiado aquí, que no se ponga el dedo, no le dé cosas calientes ni muy frías, no tocar el área y explicarle al niño, más o menos en tal tiempo tú vas a sentir como un hormigueo y se te va a quitar la anestesia, pero mientras tanto, como ellos se sienten algo diferente, algo que llama la atención, como, ay, ¿qué será? Empiezan a tocar, a morder, y entonces eso puede suceder. ¿Okay? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Muy bien. ¿Terminé aquí? Sí. Ah, súper. Casos, ¿verdad? De dos carpuletas muy fácil, pero por ejemplo hay veces que les sale media carpule, Cuando son muy 5, chiquitos. cuando son muy chiquitos. Entonces lo que pueden hacer es, ¿verdad? Si le toca la mitad, medir, ¿verdad? Donde está la mitad, y antes de ponerse al paciente, botar. Ok, y ya tienen el carpule, lo único que pueden usar. Ok, y así no tienen miedo de pasarse, y eso es lo único que se puede usar. Y ya saben, ya están mentalizados de que eso es lo que hay que hacer. Es mejor botarlo antes que tratar de llevarlo a... Que calcular, ajá, en medio de la anestesión. Básicamente, ya ustedes anestesiaron al paciente, ustedes vienen donde nosotros, me van a dicen, voy a hacer una restauración tal, ok, anestesia y aísla. Ok, esos son dos procedimientos que casi siempre van de la mano. Ok, muchas veces vamos a anestesiar para una extracción, que ahí sí no hay que aislar, pero cuando ustedes van a restaurar y si ya van a anestesiar, se va a aislar. Ok, si ya el paciente está aislado porque le estaba, ya, aislamiento. Aunque ustedes, por ejemplo, estén haciendo una restauración,
lo vamos a la semana que viene, pero con remoción selectiva de caries, con cucharilla, despacito, para manejar la conducta del paciente, pero si en algún momento ya hay molestia y ya hay que anestesiar, pues me van a aislar. Ok, si ya el paciente está anestesiado. Entonces, la goma dique, le tienen mucho miedo cuando llegan. No les gusta hacerlo, me dicen que no, que por favor, que yo tengo un asistente, déjenme hacerlo a 4 manos, correr. No. Ok, aislamiento absoluto. Eso es la maravilla, eso es lo mejor del mundo. El mejor método y el más satisfactorio para conseguir un campo operatorio seco. Imagínense yo tener que hacer esas 2 instalaciones interproximales con el muchachito cerrándome la boca, abriéndome, cerrándome, parándose, hablándome, supeditándome el eyector. Esto lo pueden hacer tan fácil. Están en un canal. Yo voy a intentar llegar. Pero si no. Si no me carga. Entonces, esto es algo que lo pueden solucionar en tan poco tiempo, usando aislamiento absoluto, que de verdad como que no me creen hasta que lo hacen. Okay. Entonces, puedo visualizar exactamente en lo que voy a trabajar. ¿Dónde? Puedo visualizar, tengo un excelente acceso a yo trabajar en esa zona. Hay algunos niños, se los prometo, que les gusta más que le trabajen aislado. ¿Por qué? Porque no le cae el agua en la boca, no tiene la boca llena, no se están ahogando. Le sirve de manejo de conducta porque el niño no le distrae tanto, no puede hablar. No lo distrae tanto como, ay, espérate, le quiero dar un abrazo a mi mamá. Le quiero dar un abrazo, ay, mami, yo te amo. No. Ok. Con esto puedo ahí, ver más gente no puede hablar. Entonces, pueden trabajar mucho más rápido, mucho más efectivo, se los prometo, se los aseguro. Entonces, el aislamiento absoluto es un componente esencial de la odontología adhesiva moderna. Los casos clínicos que ustedes ven muy bonitos de restauradora en Instagram y todo, si se fijan, todos están con aislamiento absoluto. Todos. Siempre trabajan con aislamiento absoluto, los que hacen dentística, los que hacen restauradora, los que hacen estética. Si no me creen, lo pueden buscar y se van a dar cuenta. El control de la humedad, sobre todo cuando van a trabajar con resina, sobre todo cuando van a trabajar con un niño pequeño, de que no necesariamente puedan controlar la humedad de una manera adecuada. El control de la humedad es muy importante para el tema de la resina, de la adhesión. Con ionómeros de vidrio tenemos cierta ventaja de que no tiene que ser tan exacto, y ya con una corona de acero ya no importa tanto. ¿Ok? Sí tengo que secar un poquito para hacer el cementado, pero ya para preparar y para todo ya no es tan necesario el campo seco, no pasa nada con eso. Menor microfiltración en las restauraciones que ustedes van a hacer, mayor resistencia a la adhesión, las restauraciones se van a adherir mejor, van a tener menos porcentaje de fracasos. Entonces, en odontología pediátrica, ¿por qué van a hacer aislamiento absoluto? Primero, los niños salivan más que los adultos. Eso es saliva y no controlan. ¿Ok? Uno cuando te dicen, cuando te van a hacer algo, tú abres la boca de tal manera, te acomoda de tal manera de que tú puedas colaborar un poquito más, pero los niños no siempre pueden, sobre todo los que son más pequeños. Entonces, la saliva es mucho mayor en niños. La lengua. Tú me dices a mí que no me mueva la lengua, no hay problema, yo no la muevo, pero en un niño, desde que tú metes la turbina, de una vez metes la lengua en la turbina. De una vez. Tú vas a poner el grabador así y le das el muchachito ahí tocándolo. ¿Ok? De una vez. Corta capacidad de adhesión en los niños resulta en que los tratamientos tengan que ser más rápidos y más efectivos. Si yo aíslo esa arcada, yo puedo hacer esas 2 instalaciones en 10-15 minutos. ¿Ok? A que si yo hago un aislamiento relativo, pues me puedo tardar quizás el doble de tiempo. Y no necesariamente yo le puedo asegurar que está todo nítido. Entonces, con aislamiento absoluto puedo hacer procedimientos de mejor calidad en menor tiempo. El peligro de aspiración de cuerpos extraños se reduce. Coronas de acero, limas endodónticas, coronas de cualquier tipo, resinas. Evitar que los niños lo aspiren. ¿Ok? Los niños se las tragan. ¿Qué pasa con eso? Que si tú estás probando tu corona de acero, la metálica, tú la estás probando y el niño se te movió y se te fue, y el niño se la tragó, pues es un teo. ¿Ok? Pues tenemos que ir al hospital. ¿Por qué? Porque puede o broncoaspirar, que es peor, o se puede ir y puede salir, ¿verdad?, por la otra vía, que esa es la adecuada. Esto casi siempre se va por ahí. De todos modos, sí hay que investigar por dónde anda la corona. ¿Ok? La lima igual, son cosas que hay que tener mucho cuidado cuando se vayan a utilizar en pacientes pediátricos. Cavidad bucal pequeña,
mucho más pequeña, nosotros tenemos la mano más grande. Entonces, si está todo aislado, pues hay menos riesgo de que algo se nos pueda resbalar de la mano y que el niño se lo pueda tragar. El reflejo del niño siempre va a ser, ante lo primero, el tragarse. ¿Ok? Y mejora la visibilidad del campo operatorio, como estaba hablando. Específicamente en este artículo que les encontré, el paciente pediátrico se tragó la lima endodontal. ¿Ok? Entonces, ya tenemos que irnos al hospital con el paciente, como les dije, y buscar la lima, ver por dónde anda. ¿Ok? Con estudios imagenológicos, ver por dónde anda y pues monitorear. Pero estamos haciendo Una pulpectomía. Sin dique. Se ve de todo en la vida. cómo hacían la... No te sabría decir. Nunca he hecho. No te sabría decir, nunca he hecho una. Nunca he hecho. Bueno, perdón, bueno. En este caso, la piel no se liga siempre con el color. Oh, ok. Ok. Puede ser, o con hasta con un estilado. Imagínate que el niño se te traiga el hipoclorito. Sin un caos en un adulto. Imagínate en un niño. Entonces, ¿de dónde sale ese dique de goma? Sanford Barnum en Nueva York, 1864. O sea que eso es viejísimo. Consiguió el perfeccionamiento de las técnicas operatorias y en odontopediatría y en endodoncia, el endodoncista siempre van a ver que trabaja con dique de goma, con aislamiento. Y en caso de que el endodoncista no pueda aislar de la manera adecuada, va a mandar a que reconstruyan el diente primero y luego le van a aislar. En odontopediatría, pues, si ustedes tienen que grapar ahí la encilla, pues no hay problema. Porque yo sí, ¿saben? Hay que aislar como sea. Yo soy partidario de eso. A los endodoncistas les gusta que esté como muy perfecto, pero hay veces que en odontopediatría esa perfección es muy difícil de conseguir. Es muy difícil de conseguir y tenemos que llevar a cabo el trabajo. ¿Okay? Entonces, hay veces que tenemos que usar una grapa traumática, una grapa que agarre, que esté más profunda, para uno poder agarrarse, porque no siempre están perfectos, como les gusta a los endodoncistas. A algunos pacientes no les gusta el dique, porque sienten que se están como ahogando, sienten que no pueden respirar. Obviamente esta niña se va a sentir que se está ahogando porque miren dónde tiene el dique de goma. Esa foto la tomé de la clínica, si se fijan miren los sillones verdes. ¿Ok? Esa foto la tomé con mi celular de qué no hacer, de cómo no hacer un aislamiento absoluto. ¿Verdad? Se ve muy bien, está todo aislado, el molar está ahí perfecto. Pero miren el muchachito donde tiene el dique. En este caso, si te quedó así, pues, si te dio mucho trabajo, está bien, se puede cortar. Ajá, se puede doblar, pero en este caso, o sea, la nariz de la niña tiene que estar como por aquí. O sea, por más que yo lo doble, no va a llegar. Entonces, sí, con una tijera puedes hacer un hoyo, pueden cortarlo y devolverle la vía aérea al paciente. Sí. Entonces, en este caso, lo que yo siempre les recomiendo es que el dique lo monten, que el exceso le quede aquí abajo, como en la barbilla, aquí. Que quede todo el exceso para que no les pase tanto. Como sea, les pasa. Y cuando les pasa un poquitico, lo que sí pueden hacer, como dice, es doblarlo un poquitico. ¿Ok? Casi siempre el paciente uno lo ve como que se empieza a tocar la nariz, le da como pituita, le molesta, entonces lo doblan un chingo y bien. Ok, muchas veces que yo voy, ustedes tienen está súper bien aislado, pero aquí, entonces se lo doble el niño. Ya, vamos a respirar. Entonces, especialmente esos respiradores bucales, especialmente un paciente que está atravesando un proceso gripal, los niños se enferman muchísimo en el colegio. Entonces, si el paciente no está respirando por la nariz, como debe ser, que es la respiración correcta, pues puede sentir que se está ahogando con el dique de goma. ¿Ok? Entonces, ¿cuándo definitivamente no puede ser aislamiento absoluto? Hay veces que es verdad, yo quisiera, hay veces que es ideal, pero hay veces que definitivamente no puede. Si el paciente tiene aparatología ortodóntica fija, si tiene el arco puesto, si tiene todo puesto, no hay manera, salvo que vaya dando el ortodoncista primero, le quite el arco, pues va donde mí, yo le hago la restauración y después se va otra vez a ponerse su arco y la gomita y los elásticos y todo, pues bien, se puede. En caso de que tenga todo, no se va a poder. Pacientes que tengan piezas o órganos fetales, parcialmente erupcionados o en mal posición dental, quiero versiones muy pronunciadas, sobre todo ese paciente de 7 años que tiene el primer molar permanente en erupción o que está recién erupcionado, si se fijan, miren el opérculo, entonces como que no hay una grapa como que te agarre bien, muchas veces saltan, entonces a veces es muy trabajoso aislar esos molares. Enfermedad periodontal severa, raras en odontopediatría, pero si el paciente tiene algún síndrome como vimos en odontopediatría 1,
Por ejemplo, que yo sé que no puedo hacer aislamiento porque no puedo darle más fuerza a ese ligamento. Y intolerancia psicológica, un paciente que tenga una discapacidad intelectual severa, donde definitivamente no puedo aislar porque no entiende lo que está pasando, pues no se hace. ¿Ok? Entonces, hay dos tipos de aislamiento. Hay un aislamiento absoluto y un aislamiento relativo. El relativo es muy bueno, no obstante, uno tiene que estar encima de lo que está haciendo, porque si no, se te contamina de saliva, todo. Entonces, como les digo, hay veces que ustedes me dicen, por favor, doctor, mire, tengo un asistente, please, o como ustedes van, me dicen ellos, por favor, tengo asistente, mire, más allá de una tía, déjenme hacerlo con aislamiento relativo. No, ahí está. Ok, aislamiento absoluto. Les va mejor, se lo prometo. Pero básicamente, aunque ya sabemos que el dique de goma es lo mejor de lo mejor, el aislamiento relativo existe, es una posibilidad. Se puede utilizar siempre y cuando lo hagan de la manera adecuada. Si no están encima de los rollos de algodón, pues no va a servir de nada el aislamiento relativo y se le va a contaminar todo. No es la mejor forma del mundo, no es la forma adecuada. Poco recomendable para conseguir tratamientos de calidad. No te da el tiempo como tú de poner la resina bien, dar esa anatomía bien. Y en este caso vamos a utilizar rollos de algodón y un buen eyector de saliva. ¿Ok? Para este tipo de aislamiento siempre se va a necesitar hacer a 4 manos. Es decir, siempre voy a tener que tener un asistente para poder hacerlo. Porque yo voy a estar controlando los algodones con mi mano, pero mi asistente tiene que estar con el eyector encima, o sea, de la saliva. Pendiente, no dije poniéndolo así, mirando para arriba, no. Así, atendiendo. En superior, en la arcada superior, solamente se va a colocar un rollo de algodón por vestibular. No por palatino, porque a veces veo que los ponen a ustedes a sujetar uno por palatino. Un rollo en vestibular basta. Por el paladar no va a salir. ¿Ok? En maxilar inferior sí vamos a necesitar 2. Uno por vestibular y uno por lingual. Esto es para los sellantes. Hay que hacer aislamiento absoluto. Lo ideal es un aislamiento absoluto, pero no siempre se puede. Pero lo ideal sí sería con un aislamiento absoluto. Entonces, dependiendo de dónde están, si yo soy el operador y yo estoy trabajando mi cuadrante, o sea, el cuadrante 4 o el 8 está de mi lado, pues tengo la manera de poner mis dedos. Agarro mis dedos, los pongo en la arcada y yo mismo agarro los algodones. Yo los puedo agarrar, pulgar y dedo índice los agarro. En caso de que estoy trabajando en el cuadrante opuesto, pues ahí sí necesito todavía más ayuda del asistente, sosteniéndome el espejo, como se ve ahí en la imagen. Siempre tratar de que el espejo entre aquí, así, y se paren. Y ustedes agarran el de la lengua. Tienen que estar pendientes que si el de la lengua ya está muy húmedo y ustedes no han terminado de trabajar, tienen que cambiar los billetes, sacarlo y entra otro. ¿Ok? Siempre tiene que estar encima de eso. Alternativas a los rollos de algodón, no sé si conocen, pero ahí nos venden estos Dry Tips, que es una marca. ¿Ok? Son básicamente unos triangulitos absorbentes, como de un material como cartonoso, que se coloca cerca del conducto externo. Y eso como que tapa y absorbe la saliva que va saliendo por ahí y les da quizás un mayor tiempo y el paciente no tiene como el algodón ahí puesto y usted no tiene que estar tan encima de eso. No, ellos se pegan tanto que para quitarlo Tienen que echarle un chin de agua. Inclusive con los algodones, si está muy seco también pasa eso. Entonces, se pegan. Entonces, cada vez que van a retirar el algodón, que ya terminaron, humedezcanlo un poquitito y lo sacan, porque si no se queda como esos pelitos del algodón, se le queda pegado al paciente en el carrillo. Entonces, combinarlo también con eyector, con algodón. Hay que trabajar 4 manos igualito, no hay otra alternativa. Hay que ir cambiando según se vayan humedeciendo, hay que ir cambiando, siempre. Y pues otra alternativa, ¿verdad? Algodón vestibular. Sí, pero es más caro. Ajá. Entonces van a colocar, mírenlo aquí, como lo colocan, lo pegan. Este específicamente tiene como un adhesivo que se va pegando. Hay otros que simplemente se ponen. Ajá. Se ponen ahí como que descansan y van absorbiendo. En superior, un triángulo por vestibular, igual, pueden colocar también adicional un rollo de algodón aquí para tener como más separación, para poder visualizar mejor. Y en inferior, sí, igualito, miren, lingual y por vestibular para poder trabajar. Hay algunos niños que miren cómo tienen que abrir el paciente para poder tener los 2 triángulos, entonces hay veces que se los aseguro que no, la boca del niño no le da. Ok, por más que ustedes quieran. Entonces,
Yo Por- pusiera uno con vestibular y una con Sí. vestibular. Sí. Ajá. Eso lo pensaban así. Entonces básicamente es como una alternativa, ¿verdad? De aislamiento con el rollo de algodón clásico. Pero creo que tienen eso, ¿verdad? En la clínica de abajo. No. Y una pregunta, Con ¿no los se puede Yo me cortar compré uno y el estaba como cartoncito? 60 dólares. Sí, porque cartón. Se Pero puede la cortar. caja da muchísimo, da como 100. Yo no sé una caja. Sí, yo lo vi por eBay que estaban como en 60. Eso es otra alternativa. Ok. No obstante, si van a hacer algo que van a mercar en tu salud, no voy a decir, van a hacer salud. Entonces, otro tipo de aislamiento relativo es este que se llama Ultragate. El Ultragate es de Ivoclar. Ese lo maneja aquí de los Santos Dental. Entonces, básicamente, es este elastómero termoplástico. No tiene látex porque hay veces que hay un paciente, uno entre otros, que puede tener alergia al látex. Entonces, todo siempre se comercializa como libre de látex. Okay. Permite el acceso a cavidad bucal con facilidad. Lo que retrae son, ¿verdad?, los labios y las mejillas solamente. No te retrae por palatino ni por lingual. Entonces solamente te retrae la parte vestibular en los carrillos. ¿Ok? Solo eso funciona literal, es como si fuera un retractor. Ajá. Lo que no tienes que aguantar. Ajá, exactamente. Ajá, y pues, por ejemplo, si tú vas a trabajar en restauraciones, qué sé yo, en vestibular o algo así, te funciona. Pero estos son desechables. Sí. Y vienen en 3 tamaños. Vienen en tamaño regular, viene un tamaño pequeño y un tamaño junior, dependiendo de cómo lo usar. Miren cómo se ve, o sea, es así. Separa el labio y el carrillo, básicamente. La lengua no la separa, no hace nada ahí. Por eso es relativo. Entonces, procedimientos restauradores, yo les diría que más bien en el anterior, porque si no está difícil. Preparación de cavidades, profilaxis, coletajes, blanqueamientos y toma de impresiones en caso de que vayan a estar. Realmente, eso es lo que dice el fabricante, pero para una impresión yo no traigo nada. ¿Okay? Contraindicado en pacientes a que tengan algún tipo de alergia a alguno de los componentes. Que no sea látex porque no tiene. Pero puede darse el caso. Ninguno tiene. O sea, ninguno. Del Ultragate, no. Entonces, básicamente, miren, es como ese material. Se pone. Y se para. Así. Sí, hay algunos que sí se portan bien. La mayoría se portan bien. Parece ella. En este caso, pues, es una manera de ser aislamiento relativo igual. No sé lo que quieren hacer, la verdad. No, parece como que van a preparar algo. ¿Sabes? Pero cuando se usa eso, como quiera hay que poner los algodones. Por lingual, sí, 100%. Pero vestibular puede ser que no, pero por lingual sí. Otro sistema de aislamiento relativo que les gusta mucho en Estados Unidos es el Isolite. No sé si alguien no ha tenido experiencia usándolo, pero básicamente, ¿tú sí lo usas? Sí, pollito de fryer. Es como de la parte del eyector se integra un sistema específico, como una manguera adicional, que es esto. Esta es una marca, Isolite, es una marca. Ok, hay una que se llama Isodry también, creo que es. Trae y también Ajá. la parte para hacer Y separar la lengua, ajá. También es como que separa, retrae y también succiona, ajá, sí, 100%. Hay mucha gente que ha publicado. Aquí no. Bueno, pero se lo estoy enseñando. A ver, mucha gente, bueno, he visto en forums de odontología pediátrica en redes sociales donde están como que recomendando esto en vez de hacer el evento absoluto para una pulpotomía. Con eso ya no estoy de acuerdo. Ok, si van a hacer una terapia pulpar, eso sí tiene que estar aislado de la manera adecuada. Entonces, esto funciona, por ejemplo, casos de sellantes, onlays, inlays, coronas, puentes, carillas, igual para hacer una restauración que es algo sencillo, que anestesia, aislamiento, como que eso te va a alborotar mal al paciente, pues se puede utilizar. Miren, tiene para retraer lengua y carrillo esta parte, puede aislarte 2 cuadrantes, como esto es como una U así, aplastado, se entra en la boca del paciente, eso viene por tamaño igual. Tiene un bite block, o sea que es abre bocas también, la gente está viendo ahí, tiene la boca abierta. Tiene iluminación y también tú puedes controlar aquí, por ejemplo, el control. Y no es incómodo eso para el paciente. Lo que pasa es que, mira, Es comodísimo. lo que pasa es que ese tiene diferente tamaño, obviamente uno muy grande te va a quedar muy incómodo, pero uno el medium, bien. el large y el general. Son 4 tallas, como las tallas. Entonces tú puedes aislar 2 cuadrantes de la misma arcada, como que dice al mismo tiempo, porque se pone así diagonal.
Entonces tú puedes dar 1 y 4 y puedes trabajar lo que está en ese cuadrante. Al paciente el agua se lo chupa por ahí, no se le va para Y atrás. no necesariamente tiene que ser en esta entrada. Los hay nomás para la succión grande. Lo que la succión grande de la clínica no existe. No sé. No, porque tiene que tener un Pero la que yo traje era para la succión grande y con tuya eso no funciona. Porque es un adaptador. Pero, exacto, y si tú le pones un adaptador, no. Es que la succión no tiene presión, no chupa. Ah, ya entendí, esa es la solución de mejor calidad. Ah, sí, La claro. grande de la clínica no Ya, funciona, ya. solamente funciona la pequeña. Ya. Esta necesita ser en la grande. Ya entendí la de alta velocidad, tú dices. Ya, ok, pero esa funciona. No. No, son malos. Yo te lo tengo, lo traje. Yo uso once you flex it, you have to hold it. No, tú se lo pones en la boca al paciente. Porque el paciente lo muerde, no No agarra. él mismo lo sostiene solo. Ajá. No necesariamente para odontopediatría. tú No, lo es para usas todo. todas las edades. Y yo lo traje para eso, para no tener que, tú sabes, lidiar con la succión. Ujú. No tanto para el aislamiento, sino aquí. Usted sabe que tenemos que dar la succión al paciente, tenemos que sostenerla nosotros para poder trabajar si no tenemos asistente. Y yo traje eso para eso. No sé para succión. No te apures, yo te digo así. Se logra. Entonces, en este sistema, miren, hay 6 tamaños de boquilla. Fíjense que empieza desde pediatric hasta large. Tienen todos los tamaños que hay. O sea que hay tamaño para todo tipo de boca. Ya sea uno muy pequeño hasta un señor adulto. Miren, por ejemplo, tiene para separar, tiene, en este caso, miren, están haciendo un sellante. Y miren, están haciendo un sellante. Miren, todo lo tienen aislado, sin la lengua metida, porque tiene la parte donde separa. Y todo le va cayendo ahí y va succionando todo. Bien, sin problema. Ok. Para ciertas cosas sí lo veo bien, para algunos que definitivamente sí hay que irse a su dique convencional, normal, como siempre. Ok. Ven, por ejemplo, si yo tuviese que en un paciente que se está moviendo y yo pongo la corona y no tengo algo atrás agarrándolo como una gasa, el paciente se puede tragar esa corona. ¿Ok? Importante. Son pequeñinas y lo tragan. Entonces, aparte de ver el rayo de algodón, vieron que hay varios sistemas de aislamiento relativo que son como esas tecnologías que tienen integración en odontopediatría. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a ver la parte de aislamiento absoluto específicamente con odontopediatría. Entonces, básicamente el aislamiento absoluto van a ser ese conjunto de maniobras que incluyen dique de goma como elemento central y separa el campo operatorio del entorno de la cavidad bucal. Yo tengo lo que yo voy a trabajar en ese momento específicamente aislado del resto de la cavidad bucal. Puedo tener mejor visibilidad, veo perfectamente bien, miren cómo yo veo la lesión, veo todo exactamente bien. Evito filtración de fluidos siempre y cuando esté bien aislado. Ok, si no, no. Y puedo realizar procedimientos con máxima eficacia y calidad. Específicamente en este caso, esto es una hipomineralización. ¿Ok? Por eso tenemos ese primer molar permanente que estamos trabajando en un paciente pediátrico. Por una cavidad tan grande por una hipomineralización. Entonces, primero, voy a necesitar dique de goma. Perdón, como ya saben, hay diferentes colores, hay diferentes grosores. El de aquí es verde y es grosor finito. Entonces, es fácil de como de entrarlo, ¿verdad? Pero se rompe fácil. No, pero para azul ahora. Ahora hay el flexi. No, hay el que yo he visto verde, pero bueno. ¿Ya no tiene azul? No. Ya no hay Pero era muy grueso. Sí, no. Entonces tienes que hacer más fuerza para pasarlo. O sea, es bueno, pero voy a ver. Pero como es tan grueso, hay veces que si no tienes la grapa bien puesta, te saca todo. A mí me pasa. Todo tiene ventajas y desventajas. A mí me pasa muchísimo eso, que la grasa se ay, no. No te oigo, dime. Pues vamos a estar muy bien. Depende del caso. Yo prefiero aislar por adelante. O sea, primero, o sea, segundo molar primario, primero molar primario. A ver, yo voy a hacer. Es menos, es más corto. Es más fácil. Dime, Camila, ¿qué me vas a decir? Ya hay unos niños, como lo presento varios, que son morados. Ajá. Que tienen como una textura, ¿no? Sí, sí. Pero igual son gruesos. O sea, son buenos, sí, bien. Excelente. Sí. Pero son caros. Pero yo me gusta cada Pero vez. en odontopediatría, son de sea un poco más difícil de pasar y que tenga más probabilidad de no ser pero
los verdecitos de eso no funcionan bien. Me regalaron, pero ni tienen. Muy raro que se les rompa el No, dique. porque siempre vienen sin dique. Muy raro. Me pasa, o sea, no voy a decir que no, pero muy raro. Y como te digo, lo cruza con el dedo, lo manipulo, pues, y lo entro de una vez, o sea, no lo pienso. No le doy chance al paciente a pensar. Pero eso es como yo pongo esa es la manera en la que yo pongo el dique. ¿Ok? Ahora vamos a ver técnicas de cómo colocación de dique. Y de ahí esa parte es muy personal. No tenga letra. No. Hay algunos también que hay que usarla, pero no, nunca la uso. Doctor, usted pone o sea, lo arma y después lo pone todo. Primero con la grapa y después con el dique. Yo pongo grapa primero y luego llevo el dique y algo. Pero eso es lo que a mí me funciona. Ok, ustedes lo pueden hacer como ustedes quieren. Pero yo puedo visualizar mejor así. Yo tengo la mano grande. Entonces llevar todo la boca así. Pero no tiene la numeración. Entonces, como estábamos hablando, hay 5 tipos de grosores. Eso depende de lo que ustedes vayan a realizar, lo que vayan a trabajar. Los diques más finos, como estábamos hablando, resbalan entre los dientes con más facilidad. En puntos de contacto y áreas de contacto resbalan, bajan por la grapa con más facilidad. Pero, como o sea, todo tiene verdad, ventaja y desventaja, se pueden romper mucho más fácil. Se rompe el dique y hay que cambiarlo. Mientras que los gruesos o medios tienen mejor estabilidad, porque sí son, o sea, como que sostienen mejor, aíslan mejor, protegen mejor a los tejidos, se rompen menos, pueden aislado, pero como les digo, no siempre deslizan tan bien, no son siempre tan fácil como de llevar a través de la grapa. Pero eso es personal, si ustedes se acostumbran a hacerlo así, ustedes lo pueden hacer como ustedes quieren, eso no hay una forma correcta y una incorrecta, no hay problema con eso. Arco, el arco lo que va a hacer es que va a tensar la goma. A mí me gustan los metálicos. Pero si a ustedes le gustan los plásticos, pues amén, lo pueden hacer, siempre y cuando agarre, no hay problema. Lo que pasa es que con los de plásticos, por ejemplo, la radiación no te sale. Entonces, O es sea, una ventaja. por eso, pero siento que es más complicado ponerlo porque son como más Y se le gruesos, parten las así. pinchitas así. Si se les rompen, cámbienlo, porque no agarran bien. Entonces, pasa eso. Eso es también No, ventaja. personal. Hay algunos que también traen como una bolita, como para ustedes enganchar el hilo, ¿lo han visto? Traen aquí como si fuese como una punta de un tornillito aquí y aquí. Entonces, como tú lo sacas, tú enrollas ahí el hilo dental. En odontopediatría siempre hay que usar hilo dental para la grapa, siempre. Entonces, eso es básico. Yo estoy viendo una presentación de un doctor que vino de fuera y le digo al de al lado, mira, no tiene grapa, no tiene hilo la grapa. O sea, de verdad. El paciente, si salta la grapa, lo primero que va a hacer es sacar la grapa. ¿Ok? Este es normal, ¿verdad? El que creo que todo el mundo tiene, que es el arco de Young o de forma de U, el que yo uso también. Es cómodo, me va bien. Hay un tamaño que es pediátrico, está el normal y después hay uno que es más pequeñito, para el pediátrico. Yo uso el normal, no importa el paciente. Yo no tengo esos pediátricos. Hay otros tipos de arcos, por ejemplo, este es el Nike Hospice, que fija el dique todo alrededor del arco, así. Y está el arco de Sauber también, que tiene como una bisagra en el medio. Entonces ustedes lo entran y como que se adapta a la forma de la calle bucal, así. ¿Ok? Eso es de plástico igual. Entonces, a mí como el de Young, yo tengo, lo tengo. Las grapas, lo que van a hacer es que van a retener el dique, ¿verdad? Proporcionan cierta retracción gingival dependiendo de cómo yo la use y qué tipo de grapa voy a usar. Pueden ser metálicas, pueden ser de acero o pueden ser de plástico. Pueden ser para molares, premolares o dientes anteriores o hay grapas universales. Entonces, a ver, esta es una grapa de plástico, como pueden ver. Voy a ver. Esta es una grapa de plástico. Yo realmente uso una grapa de plástico. No importa el diente, no importa dónde lo voy a poner, no importa lo que sea. Yo personalmente, eso soy yo. Me va muy bien con ellas. Yo solamente uso grapa de plástico, me gusta mucho, el paciente lo acepta mucho mejor. Ojo, anestesio, pero hay veces que la he puesto sin anestesia y la deslizo suavecito por la encía y no le molesta a los pacientes. Hay pacientes que lo toleran. La grapa de plástico sin aislamiento. Perdón, sin anestesia, perdón. Entonces, las que ustedes compran casi siempre son las metálicas. Las pueden usar perfectamente, eso está perfecto, no hay ningún tipo de inconveniente. Si van a salud. Gracias. Nosotros casi siempre, ustedes casi siempre compran unas que venden en Amazon, que son unas chinitas. Resuelven, pero se rompen. Ok, son muy frágiles. Entonces, en molares muy grandes, como ustedes la abren, a ustedes mismos, antes de ponerle la boca, ¡pap!, se rompen. Las originales son marca Kerr, con K, K-E-R-R, Kerr. Esas son las que yo uso, son excelentes.
Si alguno la puede conseguir para clínica, les recomiendo más bien esas porque les duran muchísimo tiempo más. Ok, yo tengo un kit que lo tengo desde cuando estoy en el posgrado y bien, no tengo ningún inconveniente, nunca se me ha roto nada, nada de nada. Ok. ¿El doctor cuánto cuesta? No, no tengo idea. ¿Y dónde te la compré? Yo las compré en México, como yo te dije, pero las venden en eBay, las Care, y hay un negocio dental aquí que se llama Denga, Dental Campusano. Ellos tienden a traerlas. No es algo muy fijo, pero ellos tienden a traer las grapas traumáticas de Care. Entonces, grapas. Puedo tener grapas con aletas o grapas sin aletas, dependiendo de lo que vaya a usar. En caso de que yo vaya a usar una grapa sin aleta, antes del número va a tener la palabra W, de wingless. ¿Ok? Con aletas, casi siempre. Ay, tú me preguntabas algo, perdón. No, ya me respondió con lo que estaba Ah. diciendo. Entonces, la aleta básicamente es esta partecita de aquí. Esta de aquí. Esa parte es la aleta. Entonces, ventaja de la grapa con aleta es que puedo, en la técnica de llevar todo junto, dique, grapa y arco, puedo ponerle en el dique como ustedes hacen en endodoncia y lo llevan, ¿verdad? Todo y lo ponen. Fantástico. Con una grapa sin aleta no tengo dónde agarrar. Entonces, en estos casos, sí tengo que poner grapa primero y después llevar el dique a la grapa. Son muy buenas, esta sobre todo es la W8A. Es muy buena para primeros molares permanentes en erupción porque agarra, o sea, es bien traumática. Hasta abajo tiene la puya así bien que se sostiene. Esa es la amarillita. La amarillita. Tiene No tengo una idea. cinta amarilla. Ah, no tengo idea. O ese. W8A. Ese depende de la marca. Yo tengo la de Corte, la pieza. Ah, pero el kit, el verde. Ajá. Ah, normalmente no viene aquí la W8A. La W8A normalmente. Puntos de contacto, aquí, a una anterior, la explotadura, y la perforación y la ala central. La perforación, como ustedes saben, es para la pinza, ¿verdad? Portagrapa. La perforadora de dique, lo que uno hace es que agujerea, ¿verdad?, el dique de goma. Hay diferentes tipos. Creo que casi siempre ustedes compran esta, que da Ainsworth. No importa, se hace exactamente lo mismo, no tengo problemas. Pero está esta, que es la tipo Ivory también. Si la ven por ahí, también funciona, es lo mismo. Viene de diferentes tamaños, ¿verdad? Los hoyitos, donde el primero es para la grapa. Ese que yo voy a hacer es para la grapa. Luego el segundo para molares, caninos premolares, incisivos superiores e incisivos inferiores. Cuando la laven, tiene que secar bien aquí, ¿verdad? Porque eso, cuando lo meten en autoclave, se oxida y ya no le da vuelta. Entonces hay que hacer todo con un solo hoyo. Entonces déjenlo pendiente. Eso viene específicamente con los tamaños para poder trabajarlos. La portagrapa también, me imagino que casi todos tienen esta, ¿verdad? Pero hay una que es así, hay otra que es así, funciona lo mismo, es lo mismo. Ok, eso es lo que ustedes se acostumbren. Sirve para llevar la grapa al sitio donde yo la voy a poner, donde yo voy a aislar. El hilo dental, súper importante, como estábamos hablando, hay que anudar la grapa siempre para evitar aspiración o dilución accidental. Si la grapa salta, porque pasa a veces que la grapa se salta, y tú no estás ahí, o tú te paraste a buscar un material que te dijimos que buscara y la grapa saltó, y el paciente está solo, y se traga una partecita y queda hilo, pues tú la jalas, se lo devuelves. ¿Ok? También sirve el hilo para pasar la grapa entre los puntos de contacto, para poder aislar. Las más utilizadas que pueden ver que en odontopediatría se utilizan, tenemos para primeros molares permanentes inferiores la grapa 24 y la 25, dependiendo de izquierdo o derecho. En primeros molares permanentes, si el molar también ilusionado, una atraumática de plástico le funciona también perfectamente. Funciona igualito. Muy bien. Dentición mixta para superior, la 26, en casos donde el primer molar permanente no esté totalmente ilusionado, la W8A, como les dije. La W8A va en dirección hacia abajo, gingival, retrae y se agarra, a como de lugar, se agarra. Dentición primaria, tanto para segundos molares inferiores como superiores, la 27, para primeros molares primarios, la número 2. Si se fijan, para primeros molares primarios no son la grapa de premolares. ¿Ok? Raramente yo aíslo un primer molar primario, yo casi siempre me voy al segundo y ahí paso el dique al primero para poder ver mejor. Casi siempre las lesiones en dentición primaria van a ser interproximales, rara que sean solamente cruzales. Entonces voy a tener la superficie distal bien. Si voy a preparar por una corona tengo circunferencialmente bien, depende del caso. Pero casi siempre les recomiendo que hagan un aislamiento de la arcada completa, de mi arcada.
Incisivos viene esta que es la 00, es como una de premolares pero todavía más pequeña y el cuellito es mucho más largo, más para arriba. Esas grapas las venden por separados, esas no vienen como un kit como el que uno compra, esas uno va al depósito y la venden así separadas. Y para anteriores también la 212, la normal, la que ustedes tienen en su kit, se usa para incisivos primarios también, en caso de que haya que aislar el incisivo. Y en caso de que puedan o necesiten algo adicional, pueden utilizar Wavejets. En una marca comercial son como estos hilitos como de plástico que se pueden utilizar para deslizar el dique por debajo del punto de contacto. Lo pueden utilizar. ¿Ok? Es una alternativa. Doctor, hay unos que son como de plástico, o sea, sí, son como de plastiquito que son como, tienen dos bolitas así. Y Esas son cuñas, ¿no? Esas son cuñas, creo. En vez de la de madera. En vez de la de madera, esas son cuñas para las extracciones proximales. Que tú la jalas, la estiras, la entras, esas son cuñas. Ah, ok. Esas no son para instrumento. ¿Cuál es su opinión de los juguetes? Pues a veces funcionan, sobre todo en material. Aquí hay, bueno, el posgrado hay, por si lo ven. Por si están haciendo ayudantía, el posgrado hay. Hilo dental también pueden hacer detección, ¿verdad? Con hilo dental, dependiendo de lo que vayan a tratar. Ok, si se fijan, en este caso también tiene mineralización, miren la opacidad ahí. Aquí, aquí. Y tiene también como un poco de fluorosis. Entonces, ¿cómo colocar el dique de coma? Depende de lo que ustedes se acostumbren. Ok, no hay problema. Traten de siempre limpiar bien lo que vayan a aislar. A mí me gusta esta técnica, pero eso es personal, ustedes lo hacen como ustedes quieran, como ustedes se hayan acostumbrado. A mí me gusta primero la grapa. Le hago el nudo a la grapa, anestesio a mi paciente, coloco grapa, llevo el dique perforado y lo paso por detrás. Llevo la grapa, la coloco, estoy bien, ¿verdad? O sea, la siento de que estoy bien agarrado. Esta, miren, no tiene hilo dental, ¿verdad? Le pongo el hilo y con el hilo lo paso por el huequito que hice, con la pinza, y lo paso por atrás. Paso por la parte distal de la grapa y ya con un instrumento de dotaciones plásticas o algo robo, lo voy pasando para abajo ya, sin problema. A mí esto me funciona perfecto. Tengo la ventaja de que puedo ver dónde estoy, no llevo todo al mismo tiempo y se me facilita mucho. Y hay quienes les gusta hacerlo así, como colocación simultánea de todo junto. Lo pueden hacer sin problema, no pasa nada, no hay ninguna contraindicación. Entonces aquí yo llevo el arco puesto, el dique, la grapa y lo entro de una vez en el molar que voy a aislar. En anterior casi siempre hay que hacerlo así, aunque yo aislé posterior con primero la grapa, pero en anterior casi siempre hay que aislar todo simultáneo, con un mismo tiempo. Es muy difícil pasar el dique por la grapa, ¿verdad? Del anterior. Es muy difícil porque se rompe. Ajá. Entonces, ustedes les gusta hacer como que está bien, está muy bien, está perfecto. A ustedes les gusta hacer aislamiento de ese que ustedes perforan todo, por allí, entonces ahí están bajando el dique y bajando. Que está perfecto, lo pueden hacer en restauradora, no tengo ningún inconveniente, les queda muy lindo. Pero aquí sí me pueden aislar de manera corrida. Ok, pueden hacer como un moñito como más largo hacia recién. Me entran en el dique y después ya lo agarran del camino como está puesto. Ok, así pueden trabajar más fácil. Yo tengo mucho tiempo bajándolo y que no baja y que se me sale y que no baja. Un solo Parece que... agujero, aislar. ¿Perdón? Un solo agujero, aislar varios. O sea, no uno solo, sino que yo te hago uno grande atrás y después te hago como para arriba, como dos. Arriba o Algo así, o uno, dependiendo de lo que voy a hacer, como una T, más o menos, algo así. Y lo entro y lo jalo el dique y lo entro en el camino siempre se agarra bien. Aquí, ¿qué pasa? Que el área de contacto es muy como, no es tan profunda, entonces por más que ustedes lo quieran bajar, hay veces que de verdad no baja, entonces pierden mucho tiempo, el paciente se empieza a desesperar, le lastiman el tejido, entonces no es tan Doctor, ¿y qué pasa en estos casos de dentición primaria que el paciente tiene espacio? ¿El paciente? Tiende a tener espacio en los primarios. ¿Espacio? Esos espacios primates que ellos tienen. Sí, no pasa nada. Se agarra más fácil ahí porque es más fácil. O sea, si yo lo entro aquí, si aquí hubiese habido un espacio, yo lo hubiese agarrado ahí. En este caso yo lo agarro en el camino porque tiene una buena vértice donde me sostiene el dique. ¿Entiendes? Es una ventaja. Pero no pasa nada. Entonces, aislamiento unitario, siempre que vayan a trabajar en un solo diente pueden hacerlo, no hay problema, no pasa nada.
En caso de cavidades 2, 3, 4, sí tienen que aislar entre 2 y 3 dientes, dependiendo de dónde están trabajando. Visibilidad impide que el espejo se me empañe, aumenta la calidad de la restauración, disminuye la capacidad que yo tengo de lesionar los tejidos. Prevengo la conversación excesiva del paciente, como yo les estaba diciendo, o sea que funcionan para manejar la conducta, porque el paciente no está hablando y distrayendo y perdiendo el tiempo. Evito contaminación ambiental y local y reduzco la exposición de infecciones cruzadas, porque ese aerosol no sale. Ok. Protejo vías aéreas como estaba hablando, odontología ética, mejores márgenes en la restauración, mejor calidad, ambiente de trabajo, mucho más fluido, eso es más seguro. Mayor protección del paciente, manejo de conducta como yo les dije, porque no le cae todo el agua ahí, no hablan tanto, no se pierde tanto tiempo. Mejor acceso y visibilidad, resultados y mayor facilidad de tratamiento en un paciente con reflujo nauseoso. Hay algunos que el agua empiezan a tocar, cuando le empieza a caer el agua, cuando tú miras, empieza los niños vomitan mucho, ¿ok? Entonces vayan acostumbrando a eso. Los niños vomitan. Entonces, miren qué bien está la niña, miren que ella tiene su aislado, miren los ojos bien. No se le ve la nariz, ¿verdad? Pero miren, ella está chilling, no tiene nada, no le está pasando nada. Sí, bajarla aquí quizás un poquitico más, ¿verdad? Para que uno pueda ver. Prevendo de que se vaya a tragar algo la niña, porque lo tengo todo bien aislado. Trabajo mejor, ¿ok? Es algo que al principio a ustedes les da un poquito de miedo, le da temor, a mí me daba miedo también, pero ya, olvídense eso. Eso se va superando con el tiempo y lo pueden ir haciendo bien sin problemas, se los aseguro, ¿ok? Entonces, la actividad ya la subo, del tema, y la semana que viene empezamos con terapia culpar ya. ¿Ok?